Básicamente vamos a revisar unos aspectos generales, una revisión de lo que es el tema. Vamos a hablar de las generalidades, de la epidemiología, definiciones, de la fisiopatología, del diagnóstico, del tratamiento y las conclusiones. Las primeras descripciones de alteraciones neurocognitivas que se observan en la historia provienen desde los datos de Hipócrates en la Grecia antigua. Y básicamente Hipócrates describe la presencia de un paciente con ictericia y alteraciones de sueño, de insomnio y de irritabilidad. Desde ese entonces se comienza a presentar alteraciones o la descripción de alteraciones de las enfermedades hepáticas con la presencia de las alteraciones neurológicas. Sin embargo, es hasta el siglo XVII aproximadamente que Giambattista Morgani, un médico italiano, comienza a presentar en sus obras literarias la descripción de pacientes con ictericia. Posteriormente pacientes se lleva a lo que es una autopsia y encuentra un hígado cirrótico y describen al paciente con alteraciones del sueño, con irritabilidad, también presentan estos pacientes. Finalmente, el doctor Frederick más o menos en el año 1850, en su enfermedad Diseases of the Liver, en su libro Diseases of the Liver, presenta también pacientes que en su corte se presentan con cirrosis y adicionalmente con alteraciones de delirio, somnolencia y coma. Sin embargo, es hasta a mediados del siglo XIX donde el principal, digamos que artículo que comienza a abrir la fisiopatología de la enfermedad es a partir de la doctora Sheila Sherlock. En su artículo de Lancet de 1954 describe la presencia de una sustancia que es originada del intestino con una fuente de nitrógeno que en pacientes que presentan un shunt portosistémico es capaz de presentar alteraciones neurológicas y desde ese entonces esta autora describe la encefalopatía portosistémica en pacientes principalmente cirróticos. Posteriormente observamos que la principal manifestación de esa sustancia que la doctora Sherlock describía era el amonio. El amonio proviene digamos, de la mitología egipcia del dios Amén y se relaciona a las sustancias nitrogenadas que se utilizaban en la antigua Roma y en la antigua Grecia para purificar los baños. Y es Gauss Buzda en 1952 quien confirma el papel fisiopatológico de la amonia en la encefalopatía hepática. Y observamos que las fuentes principales de nitrógeno provienen de la masa o microbiota intestinal, la cual produce grandes cantidades de amonio, y el hígado en su primer paso de metabolismo capta esa sustancia y es metabolizada a través del ciclo de la urea para finalmente llegar a ser excretada a nivel renal. Adicionalmente, la glutamina, que es uno de los aminoácidos más importantes del metabolismo nitrogenado, también hace parte del ciclo de la urea y básicamente es la forma de depurarla. Hay otros órganos, perdón, en donde los compuestos nitrogenados se acumulan de una forma importante, especialmente en el cerebro y en el músculo esquelético. Es ahí donde la glutamina sintetasa, tanto muscular y cerebral, son las que depuran especialmente glutamina y contribuyen al pool de amonio a nivel sistémico, que es el responsable, pues digamos, de mantener las funciones homeostáticas en el organismo. Pasando ya de las generalidades, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La encefalopatía hepática es una enfermedad que se presenta aproximadamente en el 30-40% de los cirróticos. ¿Sí? Esta enfermedad, más o menos a un 14% de los pacientes la presentan al momento del diagnóstico y aproximadamente entre un 16 y 21% de los pacientes la presentan cuando tienen alguna causa descompensadora. Aproximadamente el 50% de los pacientes cirróticos al momento en que colocarles el TIPS presentan también encefalopatía hepática. Y quiero hacer una aclaración que la encefalopatía hepática, la que observamos es la encefalopatía hepática manifiesta. Realmente la otra encefalopatía, que es la encefalopatía hepática encubierta, es más difícil de, digamos que diagnosticar debido a que clínicamente es silente.
pero tenemos algunos datos que entre el 20 y el 80% de los pacientes cirróticos tienen encefalopatía hepática mínima. La encefalopatía hepática es una enfermedad o es una manifestación, una descompensación grave de la cirrosis, manteniendo una sobrevida al año del 42% y una sobrevida a 3 años del 23%. Y de hecho tiene una carga económica importante, ya que en 2014 aproximadamente 12 billones de dólares se gastaron en el tratamiento y manejo de este tipo de pacientes. Respecto a las definiciones de la encefalopatía hepática, tenemos que la encefalopatía hepática se puede clasificar en dos grandes grupos. La encefalopatía hepática encubierta o covered, por su nombre en inglés, y la encefalopatía hepática manifiesta o over, por su misma terminología en inglés. Sin embargo, digamos que la definición es establecida por Fasecas en 1957, 3 años después de los estudios de la doctora Sherlock, y se conoce como una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática y o un shunt portosistémico que se manifiesta como un amplio espectro de anormalidades, especialmente de índole neurológico y psiquiátrico, cuyo espectro puede ser desde características subclínicas hasta pacientes comatosos que posiblemente vemos en las unidades de cuidado intensivo. De hecho, la encefalopatía hepática se puede clasificar según 4 ejes principales. Primero es el tipo de encefalopatía, o sea, de la causa o etiología de donde se desarrolla, siendo la tipo A la encefalopatía que se genera a partir de una falla hepática aguda, siendo tipo B la encefalopatía que se genera a partir de un shunt portosistémico, y tipo C, que es la que más vemos, es la encefalopatía asociada a la cirrosis. Algunos autores proponen la encefalopatía tipo D, que es la que posiblemente estamos viendo en los pacientes con falla hepática aguda en crónico. La otra clasificación es según la severidad. Esta encefalopatía se puede clasificar en encubierta o manifiesta. La encubierta comprende la encefalopatía hepática mínima y la encefalopatía Westhaven grado 1, mientras la manifiesta es la que vemos con grado 2, grado 3 y grado 4. La encefalopatía también se puede clasificar según su aparición o el tiempo o su evolución en el tiempo, siendo episódica cuando se presenta menos de un episodio en 6 meses, siendo recurrente cuando se presenta más de 2 episodios en 6 meses y siendo persistente cuando da un cuadro muy similar o muy parecido a la demencia. Y debe clasificarse entonces según los factores que precipitan o desencadenan la descompensación, especialmente algunos de los que vamos a nombrar más allá en la charla. Estas son, digamos que, otra vez la clasificación de la Sociedad Internacional del Metabolismo del Nitrógeno, y la clasifica en encefalopatía hepática encubierta y manifiesta. Y lo que quiero resaltar es que la encefalopatía hepática encubierta solo es detectable por test neuropsicológicos o neuropsiquiátricos, debido a que clínicamente es silente y solo se presenta con alteraciones sutiles, sobre todo en la velocidad de neuroreacción. En cambio, la encefalopatía hepática manifiesta es claramente detectable, especialmente a partir de la encefalopatía hepática Westhaven grado 2 y obviamente grado 3 y grado 4. ¿Y cuáles son las dificultades que tenemos los clínicos con estas clasificaciones? Obviamente, posiblemente todos estemos de acuerdo en que un paciente en las encefalopatías hepáticas mínimas pues va a estar en un estado de alerta, que las alteraciones son sutiles, mientras que los pacientes que están en unos estados avanzados de encefalopatía hepática los vamos a encontrar pues en un estado estuporoso. De hecho, pues ahí vemos que hay acuerdo entre los diferentes estadios. Sin embargo, la gran dificultad es los pacientes con encefalopatía hepáticas en el estadio mínimo o grado 1, en donde no hay un acuerdo generalizado entre los clínicos. Por eso, digamos que los investigadores han tratado de desarrollar un espectro de alteraciones neurocognitivas en los pacientes cirróticos, que la denominamos SONI. Este espectro de alteraciones neurocognitivas, pues ya la conocemos desde el paciente que va, posiblemente lo encontramos normal sin ninguna alteración clínicamente evidenciable, y a partir de ese momento podemos evaluar grados de encefalopatía que van progresando en intensidad, siendo la encefalopatía hepática mínima junto a la encefalopatía hepática Westhaven grado 1, la que es encubierta, y los grados de encefalopatía hepática más avanzados en la encefalopatía hepática manifiesta, donde el diagnóstico clínico es mucho más sencillo. De hecho, entonces, aquí observamos esta gráfica en la cual observamos diferentes tests
que son utilizados para hacer el diagnóstico específicamente de encefalopatía hepática encubierta. Y si observamos que en el orden que empeora la encefalopatía hepática, los test clínicos se vuelven más importantes y a la medida que la encefalopatía hepática se vuelve, digamos, menos florida, se necesitan unos grandes test o una serie de test importantes para poder buscar alteraciones en funciones de ejecución, en funciones de vigilancia y de atención, ¿cierto? En funciones de tiempos de reacción y de velocidad psicomotora, que son los que generalmente nosotros utilizamos para diagnóstico de encefalopatía hepática encubierta. Vamos a pasar ahora respecto al contenido de la fisiopatología de la encefalopatía hepática y lo vamos a hacer de una forma muy rápida. Nos basamos en las siguientes apreciaciones. Primero, que ya sabemos que la fuente de amonio proviene del metabolismo bacteriano a nivel del intestino grueso y ese metabolismo de esas grandes cantidades de amonio son captadas por el hígado a través de la circulación enterohepática y específicamente por dos tipos de hepatocitos, los hepatocitos perivenosos, que son los encargados de generar glutamina a partir de esos compuestos nitrogenados, y los hepatocitos periportales, que son los que encargados de hacer el ciclo de la urea y que finalmente van a ser excretados esa amonio a través del riñón. Sin embargo, en los pacientes cirróticos, pues obviamente por la insuficiencia hepática que ellos presentan, el amonio no va a ser metabolizado en esas dos vías importantes y obviamente el pool vascular se va a aumentar, siendo los principales sitios de acumulación el cerebro y el músculo. Cuando los mecanismos homeostáticos, especialmente en el músculo, comienzan a perderse, pues obviamente las alteraciones neurológicas se comienzan a presentar. Y es así que en los pacientes comienzan a presentar serie de complicaciones o de alteraciones fisiopatológicas que vamos a nombrar a continuación. Primero, el contenido de amonio, y en todo paciente cirrótico quiero establecer que eso incrementa la inflamación sistémica. El paciente cirrótico es un paciente crónicamente inflamado con un nivel de interleuquina elevado, especialmente interleuquina C e interleuquina 2. Esta situación compromete la transmisión a nivel del sistema, el sistema nervioso central, la neurotransmisión, altera el compromiso energético. Hay compromiso energético, aumenta la neurotransmisión por medio de glutamina, hay inflamación cerebral con activación de microglías y adicionalmente se observan presencia de estrés oxidativo, radicales oxígeno importantes que se comienzan a presentar en este tipo de pacientes. Y es que eventualmente aquí la barrera hematoencefálica es una parte muy esencial en la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Y es que hay aumento de la permeabilidad vascular, siendo los iones amonio más fácil de difundir hacia lo que es la célula, que es la importante o más importante en la captación de esta sustancia a nivel cerebral, que es el astrocito. Adicionalmente, se observan en el paso 2, hay un aumento en la captación de amonio y de potasio a través de la bomba sodio-potasio ATPase, aumentando los niveles de amonio sérico. Aquí juega un papel muy importante el mioinositol, que es la sustancia buffer que eventualmente trata de controlar esta alteración osmótica. Y al presentarse digamos que esa barrera de alteración osmótica, de compensación osmótica por el mioinositol, entonces el astrocito es incapaz de seguir manteniendo sus funciones metabólicas, terminando en una célula fenotípicamente diferente que se denomina astrocito Alzheimer tipo 2. Este astrocito Alzheimer tipo 2 es un astrocito que funcionalmente es incapaz de mantener todas las funciones energéticas a nivel de las neuronas, presentándose una depresión de energía y aumentando la neurotransmisión GABAérgica en estos pacientes, manifestándose en alteraciones neuropsiquiátricas como la que vamos a ver a continuación. Si observan la parte izquierda de la gráfica, esta gráfica la tengo de New England, en donde observamos que en las enfermedades hepáticas crónicas la cantidad de amonio que se va acumulando es importante y altera la función de las neuronas, aumentando la neurotransmisión, especialmente GABAérgica, aumentando la glicólisis, y la función de ciertas citoquinas se comienzan a alterar en estas microambiente neurohormonal. Entonces, lo que vamos a tener es una manifestación clínica ya florida de la encefalopatía hepática. Adicionalmente, a eso observamos
el compromiso por neuroesteroides, que son sustancias que se comienzan a producir cierta inflamación a nivel neuronal. También se observa estrés oxidativo y de compuestos nitrogenados, y además en los pacientes con este tipo de enfermedad, en las series post-mortem y en los estudios de resonancia se observa un depósito elevado de manganeso en ganglios basales. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Respecto al diagnóstico, específicamente de la encefalopatía hepática encubierta, decimos que el diagnóstico no es fácil. Los criterios diagnósticos específicamente para la encefalopatía hepática mínima, que hace parte de la encefalopatía hepática encubierta, es primero que debe existir una enfermedad que pueda causar encefalopatía hepática, ya sea, por ejemplo, la cirrosis, que es la más frecuente, u otras alteraciones que produzcan shunt portosistémico. Adicionalmente, la encefalopatía hepática mínima y encubierta también no es, digamos, clínicamente evidenciable y se necesitan ciertos test neuropsiquiátricos y neuropsicológicos para hacer el diagnóstico. Adicionalmente, esa documentación de esas alteraciones neurológicas pues, puede hacerse por varios métodos diagnósticos, sean unos muy fáciles como test que utilizan papel y lápiz, hasta test que utilizan estudios neurofisiológicos como el electroencefalograma. Y se deben excluir otras alteraciones que pueden producir alteraciones neurológicas, sean de origen toxicológico, orgánico, específicamente la presencia de demencia u otras alteraciones que el clínico debe buscar siempre. Y de hecho, entonces, utilizamos en los pacientes con encefalopatía hepática encubierta, observamos que los test psicométricos y test neurofisiológicos son anormales y el examen clínico básicamente es normal. La diferencia de la encefalopatía hepática manifiesta, donde no se requieren los test psicométricos ni fisiológicos, pues porque obviamente las características hacen del diagnóstico mucho más fácil. Y respecto a la encefalopatía hepática encubierta, tenemos que tener que el paciente es clínicamente indetectable, se hace por medio de test psicométricos y neurofisiológicos, y generalmente el diagnóstico debe incluir dos pruebas anormales, incluyendo el test psicométrico de encefalopatía hepática. Aquí les traigo un compilado de los test que se utilizan específicamente para el diagnóstico. Van desde test de papel y lápiz, como ven en la parte superior de la pantalla, como el test psicométrico de la encefalopatía hepática, y los test que son una batería de pruebas que se utilizan para realizar esta evaluación. Y otros test mucho más avanzados, como los test test psicométricos computarizados o test de origen neurofisiológicos como el Flickr test, que es el test de parpadeo, o el test de encefalograma. Cada test, pues obviamente, tiene una complejidad, especialmente de los test neurofisiológicos. Aquí hay un ejemplo, un test de papel y lápiz, en donde, por ejemplo, es un test de conexión numérica, en donde se le pide al paciente que comience a unir los números por medio de líneas rectas en un orden secuencial, y los investigadores tratan de determinar el tiempo que se demora, dependiendo pues de la demora en que se presente o la ejecución del test, pues se hace el diagnóstico al respecto. En el otro lado se pide al paciente que dibuje una estrella para poder determinar si lo hace de una forma adecuada y ordenada, o al contrario es incapaz de realizarlo, o se pide que realice una oración corta, escriba su nombre, en donde pues aquí los investigadores pueden determinar si hay una alteración que clínicamente pues por medio de estos test se puede determinar. ¿Y por qué es importante diagnosticar la encefalopatía hepática encubierta en nuestros pacientes? Uno, porque nos permite predecir los pacientes que fuertemente van a progresar en encefalopatía hepática encubierta, nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estos enfermos, nos puede evitar alteraciones o accidentes, principalmente en conductores de automóviles o en otras personas que pueden conducir máquinas mucho más especializadas como aviones. En general pueden aumentar la sobrevida, disminuyen el riesgo de caídas, y obviamente los test deben ser evaluados por parte de todos los médicos tratantes. De hecho, en Estados Unidos se hizo un estudio de conducción simulada, en donde se evalúa si los conductores
que tienen encefalopatía hepática mínima son conductores inseguros, y de hecho encontraron que aproximadamente el 7% de los pacientes a nivel basal que sin encefalopatía no eran conductores inseguros, versus un 16% de los pacientes que sí tienen encefalopatía hepática mínima, y el test de conducción simulada era mucho más alterado que en estos otros pacientes. Y al año se encontró que el 18% de estos pacientes con encefalopatía hepática mínima eran conductores inseguros. De hecho, en los Estados Unidos es muy importante por seguridad y por temas médico-legales que estos pacientes deben ser diagnosticados, especialmente en pacientes que conducen automóviles o conducen otros medios de transporte. Sin embargo, nosotros los médicos no buscamos la encefalopatía hepática encubierta. Esta es una encuesta que se realizó en los Estados Unidos en el año 2007, en donde ustedes observan en el recuadro que aproximadamente el 70% de los médicos en la encuesta admitieron que nunca o menos del 50% de las oportunidades buscan la encefalopatía hepática, es decir, que esta entidad está subdiagnosticada en el mundo entero. Y obviamente aquí tenemos los métodos para evaluar la encefalopatía hepática encubierta, siendo los test de papel y lápiz los más fáciles de realizar, los que tienen mejor validez y los que predicen un mejor desenlace. Obviamente los otros test son también buenos, pero son unos muy caros, como los test neurofisiológicos o la evaluación psicológica formal, y otros test mucho más avanzados, pues digamos que requieren de tecnología especial para realizarlo. Sin embargo, tenemos algunas pruebas de vida real que nos permiten diagnosticar la encefalopatía hepática encubierta simplemente con el uso de un celular. Y a esto me refiero, esta es el test Stroop, que es un test que se ha evaluado y identificado para pacientes que pueden tener encefalopatía hepática mínima a través de un dispositivo celular solamente disponible para el sistema Apple. En esta es fácil, digamos que el test mide la habilidad psicomotora por un lado y mide la inhibición de la respuesta en la velocidad motriz, y si observamos en la gráfica de la izquierda, ustedes ven que al paciente se le presenta un símbolo en un número, en un color particular, y al paciente se le dan unas opciones en colores. Y lo que debe hacer es el paciente identificar el color, y el aparato mide el tiempo de reacción. Este es en el estado off, que digamos que es el más simple de todos los estados, pero cuando se coloca en el estado on, es decir, cuando ya la prueba se vuelve un poco más compleja, le colocan una palabra diciendo un color, y esa palabra tiene un fondo de un color diferente. Y lo que hace el paciente es colocarle o identificar el tipo de color que se ve en la palabra, y ese dispositivo es capaz de identificar cuánto se demora el paciente en reaccionar. De esto, este test ya está validado en pruebas psicométricas en vida real, y el doctor Bajaj en Virginia lo que hace es hacer una prueba de validación interna para diagnosticar a estos pacientes. Si ustedes observan, los pacientes que tienen tanto en la aplicación apagada como en la aplicación encendida se demoran muchísimo más que los controles sanos en ejecutar las reacciones. Esto nos da indicios de que la prueba tiene digamos que un potencial diagnóstico para hacer el desarrollo eventual de diagnóstico de encefalopatía hepática. Y si observamos estas curvas áreas bajo la curva, observamos que los puntos de corte es de 274.9 segundos, con una sensibilidad muy importante tanto para la prueba on, para la prueba off. Y observamos que todos los pacientes con cirrosis, la prueba es capaz de determinar o discriminar, perdón, los pacientes que tienen encefalopatía hepática mínima de los que no la tienen. Al igual que los pacientes sin encefalopatía hepática previa encubierta, la podemos también diagnosticar de una forma importante. Posteriormente, el mismo doctor Bajaj lo que hace en el año 2015 es hacer una prueba de validación externa con la misma aplicación, y observamos adicionalmente que estos pacientes cirróticos, mediante los test de pruebas de papel y lápiz, obviamente son diagnosticados como encefalopatía hepática mínima. Y cuando se hace la comparación con el control, observamos que tanto en los tiempos off como en los tiempos on, los pacientes cirróticos se demoran en una forma estadísticamente
significa diferente a los controles. Y obviamente esto nos da pie a decir que los pacientes con encefalopatía hepática, mediante este test que es simplemente al alcance de un celular, podemos hacerle el diagnóstico fácilmente. Y observamos en estas cajas que los pacientes con encefalopatía hepática encubierta se demoran más tanto en los tiempos on como en los tiempos off, y adicionalmente los pacientes cirróticos de mayor edad se demoran aún más que los pacientes controles sanos. Esto nos quiere decir que estos pacientes eventualmente van a tener un rendimiento mucho peor que los pacientes de controles de su misma edad sin cirrosis. Esto es una prueba muy importante para nosotros los clínicos para determinar el diagnóstico sin demorarnos tanto, sin quitarnos tiempo, solamente con el alcance de la aplicación para poder hacer el diagnóstico de la encefalopatía hepática mínima. Las pruebas de sensibilidad y especificidad observan que el área baja de la curva con un punto de corte de 190 le da una sensibilidad casi del 89% y una especificidad del 82%, es decir, nos permite de una forma razonable de distinguir cuáles pacientes tienen de la encefalopatía hepática mínima de los que no la tienen. Y si observamos que los pacientes, aquí en esta gráfica de la izquierda, esta es una comparación de los pacientes a los cuales se les coloca TIPS, y antes del TIPS tienen un test de reacción mucho más rápido que después cuando se le colocan el TIPS, es decir, que los pacientes eventualmente todos van a desarrollar encefalopatía hepática después de la colocación del TIPS, y esta es una forma de identificarlos. También se ha utilizado en ciertas series para ver la respuesta a hiponatremia, y vemos que los pacientes a los que se les corrige la hiponatremia también disminuyen su velocidad de ejecución en los pacientes que ejecutan, pues digamos, la aplicación. Es decir, que puede tener potencialmente otras aplicaciones esta entidad, pues para poder diagnosticar la encefalopatía hepática. Otro cuestionario de vida real es el perfil de impacto de enfermedad. Estos son 4 preguntas muy sencillas que ustedes ven en la pantalla, que tiene una sensibilidad del 80% y que eventualmente todos los pacientes podrían responder en menos de 5 minutos, que es lo usual para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Respecto a la encefalopatía hepática manifiesta, esta es una entidad que claramente se puede diagnosticar por método clínico. El diagnóstico clínico se hace a través de la escala de West-Haven, que fue desarrollada en 1978 por el Dr. Kohn, y adicionalmente se puede hacer mediante el diagnóstico del score de Glasgow. Los hallazgos clínicos que observamos generalmente pueden verse en encefalopatía hepática grado 1 de West-Haven como la asterixis, pero es más importante en la West-Haven grado 2. También podemos observar la presencia de hiperreflexia y de sucedáneos del Babinski, y que es importante para todos los pacientes con encefalopatía hepática. Y adicionalmente, pues a nivel que el paciente empeora en su estado neurológico, vamos a encontrar pacientes en las escalas de West-Haven grado 3 o grado 4 con deterioro neurológico muy importante. De hecho, es la escala de West-Haven la que más utilizamos porque es la escala que la utilizamos en la cabecera del paciente y no nos demoramos muy poco tiempo en realizarla, a diferencia de otras escalas clínicas que son validadas, pero que eventualmente son más demoradas, como la escala clínica de la encefalopatía hepática, el log test, la escala clínica también, el Forest Score, que también son escalas muy parecidas a la Glasgow, pero que se demoran un poquito más y que uno tiene que tener una experiencia relativa para hacer su aplicación. Finalmente vamos a terminar con el tratamiento. En esta parte vamos a iniciar específicamente con la encefalopatía hepática encubierta. Ya sabemos que las implicaciones de la encefalopatía hepática encubierta, especialmente a carácter médico-legal, son muy relevantes, y por eso quiero traer un par de artículos respecto a esta situación. Este es un metaanálisis de la eficacia clínica y de la seguridad de la lactulosa para el tratamiento de la encefalopatía hepática mínima, hecho por un grupo chino más o menos recolectan pacientes desde el año 90 hasta los 2011, son 434 pacientes en donde comparan lactulosa versus placebo o ninguna intervención en un seguimiento importante de 8 semanas con un tratamiento entre 2 y 24 semanas. Ustedes observan que hay una disminución del 48% del riesgo relativo en el riesgo de no mejoría de los test neuropsicológicos, es decir, que es un desenlace subrogado, pero obviamente ustedes se dan cuenta de que no hay otra forma de diagnosticar este tipo de entidad. Entonces, es una reducción muy importante
en esta situación. Adicionalmente, el metaanálisis muestra una disminución del 83% en el riesgo de progresión a encefalopatía hepática manifiesta, con una tasa de eventos adversos manifestados principalmente por la presencia de diarrea en una forma significativa, pero desafortunadamente no hay un impacto en la mortalidad de estos pacientes con el tratamiento con lactulosa. También adicionalmente, estos pacientes con el tratamiento con lactulosa mejoran su calidad de vida y es uno de los objetivos que nosotros tenemos que utilizar para nuestros pacientes. Otro estudio en donde se compara la lactulosa versus otros medicamentos como los probióticos, L-aspartato o lactulosa más probióticos también, observamos que hay una disminución estadísticamente significativa para lo que es la reducción del desenlace del diagnóstico de encefalopatía hepática mínima, es decir que ambas, especialmente lo que es lactulosa, tiene una clara utilidad en los pacientes con encefalopatía hepática mínima. Sin embargo, desafortunadamente las guías no han evaluado de una forma más específica esta situación y han concluido que no existe evidencia suficiente para soportar o refutar el uso de lactulosa para encefalopatía hepática. Si ustedes revisan las guías, desafortunadamente ellas no pueden dar ese tipo de recomendaciones. Respecto al efecto de los probióticos en encefalopatía hepática, este es un estudio con 1.132 pacientes en donde comparan probióticos versus lactulosa en el desarrollo de encefalopatía hepática mínima y observas que en el primer desenlace hay una reducción del riesgo relativo del 78% y en la mejoría en la mejoría de la encefalopatía hepática mínima hay una reducción del riesgo relativo aproximadamente el 82%. Es decir, que a pesar de que no hay una sustentación, digamos, que la guía no la coloca en sus recomendaciones, hay evidencia para tratar de colocar estos tratamientos como tratamientos de primera línea para estos pacientes. Es decir, hay una reducción en general del 85% del riesgo relativo para este outcome. Entonces, podemos concluir que el tratamiento de la encefalopatía hepática encubierta disminuye la posibilidad de progresar a encefalopatía hepática encubierta, disminuye la encefalopatía hepática mínima y probablemente mejore la calidad de los pacientes. Pero como ya hemos dicho, ahora no está recomendada por parte de guías clínicas de práctica clínica, tanto de la Sociedad Americana como la guía europea no la recomiendan en su tratamiento. Respecto a la encefalopatía hepática manifiesta, estos son los 6 puntos que vamos a describir en una forma muy rápida de la aproximación al manejo del diagnóstico. Y empezamos primero con el inicio de la atención a pacientes con alteración de la conciencia. Para pacientes con encefalopatía hepática Westhaven 3 y 4 son los pacientes más graves que requieren un manejo en una unidad de cuidado intensivo y específicamente son los que necesitan asegurar la vía aérea en estos pacientes por el riesgo elevado de broncoaspiración. En estos pacientes se debe hacer una búsqueda activa y sistemática de los diferentes diagnósticos diferenciales que producen estados confusionales agudos o otras presentaciones que ustedes nombran en estas alteraciones. De aquí de nombrar los importantes son las intoxicaciones por sustancias exógenas, desorden electrolíticos, alteraciones neurológicas como la epilepsia, otras alteraciones psiquiátricos y lesiones estructurales del sistema nervioso central. Y otras presentaciones como por ejemplo la demencia, lesiones cerebrales ya sean traumáticas, de neoplasias o alteraciones como la apnea obstructiva del sueño. ¿Cuáles son los factores precipitantes con la encefalopatía hepática? Aquí me quiero detener un segundo en relación que los médicos tenemos que buscar siempre una causa precipitante de la encefalopatía hepática. Y una de las que más reconocemos, pues obviamente es la constipación y la poca adherencia o en algunos pacientes al régimen con lactulosa. Sin embargo, también tenemos que encontrar, por ejemplo, los pacientes que presentan alteraciones como la hiponatremia, alteraciones como la infección, especialmente peritonitis bacteriana espontánea, o la presencia de infecciones urinarias, otras alteraciones como el uso de diuréticos, las paracentesis excesivas y, digamos, como la diarrea o el uso de medicamentos como sedantes. Sin embargo, hay que notar que aproximadamente el 90% de los pacientes mejoran con el control del factor desencadenante. Con respecto al aporte proteico y energético, estos pacientes requieren aproximadamente
un 75% de estos pacientes tienen malnutrición proteico-calórica y adicionalmente la sarcopenia es un indicador de pronóstico negativo en los pacientes con cirrosis. La ingesta diaria que se propone en estos pacientes es de 35 a 40 kilocalorías por kilo de peso ideal y el aporte proteico debe ser de 1.3 a 1.5 gramos por kilo de peso ideal. Muchos tienen la creencia de que los pacientes cirróticos por la presencia de amonio tienen indicación de colocarles aportes proteicos mucho más bajos, de 0,8 a 1 gramos por kilogramo. Esto no es cierto, al contrario, los pacientes deben ser suplementados porque el riesgo de desnutrición y de desenlaces por desnutrición es mucho más elevado en estos pacientes. Respecto a los líquidos electrolitos, hay que corregir las alteraciones electrolíticas, especialmente la hiponatremia y específicamente de forma progresiva y lenta. Se deben evitar el uso de líquidos hipotónicos y evitar la sobrehidratación y la deshidratación en estos pacientes. Respecto a los medicamentos, hay dos tipos de medicamentos que se usan para el tratamiento de la encefalopatía hepática, los medicamentos que disminuyen amonio, que son utilizados principalmente en pacientes pediátricos y en los cuales no me voy a referir en esta charla, y los medicamentos que utilizan como los disacáridos y los antibióticos. Inicialmente con la rifaximina ya sabemos que los pacientes cirróticos cursan con una inflamación crónica y el uso de rifaximina lo que trata es de disminuir la carga bacteriana específicamente de bacterias que producen amonio. De esos son gram positivos, gram negativos y organismos anaerobios. De esa forma, con el uso de rifaximina se disminuye la carga de amonio a nivel intraluminal. Por otra parte, la lactulosa lo que hace es disminuir la producción de amonio bacteriana a través de cambios en el metabolismo bacteriano y disminución del pH intestinal. Esto lo que hace es disminuir las bacterias productoras de urea y adicionalmente aumenta el tránsito colónico, por lo cual esas bacterias van a tener menos tiempo de producir urea y menos cantidad de producción de esta sustancia. Adicionalmente, la lactulosa les permite a las otras bacterias competidoras un suplemento de carbohidratos y energía, lo que permite por inhibición competitiva estas bacterias proliferar y disminuir el número de bacterias que producen amonio. Para estos puntos me voy a referir a básicamente cosas puntuales. Primero, la profilaxis primaria en sangrado esencial. Sabemos que una de las cosas importantes de los pacientes cirróticos es el sangrado varicial. Este es un metaanálisis mexicano de la prevención primaria de encefalopatía hepática con lactulosa en pacientes cirróticos con hemorragia digestiva. Son 200 pacientes en donde se comparan lactulosas versus no tratamiento y evalúan desarrollo de encefalopatía hepática, mortalidad y efectos adversos. Y obviamente estos autores mexicanos encuentran que hay una reducción importante en el riesgo de encefalopatía hepática manifiesta en los pacientes que sangran de un 70% con el uso de lactulosa. Es decir, que eventualmente la lactulosa en estos pacientes deben tener una posibilidad. Adicionalmente, se hace una comparación del desenlace en mortalidad. Sin embargo, no encuentran diferencias estadísticamente significativas a favor de lactulosa respecto a las otro comparador. Este es otro estudio en donde se compara lactulosa versus rifaximina de 120 pacientes, pacientes con sangrado varicial agudo, donde se hace un tratamiento estándar de sangrado, desenlace primario, encefalopatía hepática entre los primeros 5 días. Después, sin diferencias entre los grupos, observamos que la rifaximina no es superior a la lactulosa en el uso. Es decir, cualquiera de los dos medicamentos puede ser usado en los pacientes que sangran y que requieren profilaxis primaria para el tratamiento de encefalopatía hepática. Estas son las recomendaciones de las guías americanas y de las guías europeas. La lactulosa es la primera opción para el tratamiento de la encefalopatía hepática episódica y la rifaximina es un complemento eficaz a la terapia para la prevención de la recurrencia. Estas observaciones se hacen en varios metaanálisis. El primero de ellos es un metaanálisis del grupo holandés en donde se comparan los disacáridos no absorbibles versus lo que es los controles, especialmente placebo y no intervención. Son casi 1.800 pacientes, de los cuales la mortalidad en estos pacientes se disminuye en un 37% en el riesgo relativo con el uso de disacáridos no absorbibles. Esto es una reducción importante en estos pacientes. Y respecto al desenlace de encefalopatía hepática, hay una reducción importante del 42% en el riesgo relativo para el grupo de lactulosa. Es decir, que tiene evidencia sólida del uso de lactulosa en estos pacientes para encefalopatía hepática. Adicionalmente, el metaanálisis concluye que estos pacientes tienen menores efectos de eventos serios adversos, no tienen impacto en la calidad de vida
y hay disminución de muerte y de encefalopatía hepática en los peores escenarios posibles para lactulosa, es decir, que tiene evidencia fuerte para este desenlace. Este es el metaanálisis y revisión sistemática de los efectos de rifaximina en lo que es la encefalopatía hepática. Y observamos que la rifaximina aumenta la prevención de la recurrencia de encefalopatía hepática en un 24% y adicionalmente produce una resolución completa de la encefalopatía hepática en estos pacientes de un 34% versus los controles. Es decir, que actualmente rifaximina se requieren un 6 pacientes, un NNT de 6 pacientes para provocar una resolución completa de encefalopatía hepática. Esto nos habla de la gran eficacia de rifaximina en el tratamiento de estos pacientes. Normalmente por los análisis por subgrupo se hace que se necesitan 4 pacientes versus placebo, 7 pacientes versus lactulosa y 6 pacientes para otros antibióticos, lo que nos confirma aún más el papel preponderante de la rifaximina en el tratamiento de la encefalopatía hepática. Esto es un desenlace de lo que es rifaximina versus lactulosa en estos pacientes y hay una disminución de la mortalidad de un 36% cuando se compara rifaximina versus lactulosa, es decir, que también tiene mayor eficacia la rifaximina en el tratamiento de estos pacientes. Y la combinación de rifampicina más lactulosa, este es un metaanálisis que también evalúa la eficacia clínica con más de 2.200 pacientes, tanto eficacia clínica y mortalidad, y observamos que hay una eficacia clínica traducida en un número necesario a tratar de 5 pacientes para producir el desenlace primario. Y cuando se evalúa el desenlace de mortalidad, aunque el metaanálisis cuenta con una heterogeneidad importante del 70%, también se produce un efecto positivo con un número necesario a tratar de 9 pacientes. Pues digamos que la combinación es importante para el tratamiento de estos enfermos. Y los otros agentes que se utilizan para el tratamiento de encefalopatía, se utilizan los aminoácidos de cadena ramificada, que también pueden ser utilizados como agente adicional para tratar a estos pacientes que no responden a la terapia convencional. Y otro agente que también es muy importante es el uso de leorlitina y aspartato en estos pacientes, que también como una recomendación grado 1 puede ser como agente alternativo al tratamiento de estos pacientes. Y la evidencia, lo que nos muestra en los aminoácidos de cadena ramificada, es que los desenlaces primarios de la encefalopatía hepática, estos aminoácidos sí disminuyen en un 27% del riesgo relativo de presentar este desenlace. Pero desafortunadamente no producen un impacto en la mortalidad. Sí disminuyen encefalopatía hepática, que de última pues, es el desenlace que buscamos todos, pero sin impacto en la mortalidad. Este es el estudio respecto a la comparación de LOLA, de lorlitina y aspartato versus no intervención o placebo, y observamos que hay una disminución en el caso de la encefalopatía hepática aguda de un 31% en la reducción del riesgo relativo, y en el caso de la encefalopatía hepática hay una disminución del riesgo relativo de un 56%. Es decir, que LOLA puede ser un agente alternativo muy eficaz en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, como su antecesor, no existe diferencias en la mortalidad, en el desarrollo, pues, en el tratamiento con estos pacientes. Respecto a los probióticos con encefalopatía hepática, el uso de probióticos no ha demostrado ningún efecto en el desarrollo de encefalopatía hepática. Entonces, pues digamos que no hay una evidencia fuerte que lo sustente en nuestros pacientes, pero probablemente mejoren la recuperación, probablemente también produzcan mejoría en la encefalopatía hepática manifiesta. Y el tratamiento a largo plazo, principalmente el tratamiento se hace con lactulosa, rifaximina, y en los pacientes con post-tips no se recomienda el uso profiláctico de rutina, aunque se ve que estos pacientes tienen un alto riesgo para desarrollar encefalopatía hepática. Desafortunadamente no hay una evidencia fuerte que nos sustente su tratamiento. Este es un metaanálisis de 2019 en donde se evalúa el manejo a largo plazo de la encefalopatía hepática con lactulosa y o rifaximina, y se utiliza para la profilaxis secundaria y la recurrencia, pues digamos, en la encefalopatía hepática manifiesta. Y si ustedes ven, cuando se compara lactulosa versus placebo y lactulosa con rifaximina versus lactulosa, el número necesario a tratar es de 4 pacientes para ambos grupos. Y cuando se compara rifaximina versus lactulosa,
más rifaximirina, el número necesario para tratar es de 7 pacientes. Es decir, si ustedes se harán la pregunta si el número necesario a tratar es el mismo para ambos brazos de lactulosa versus el tratamiento combinado, ¿por qué se utiliza o nosotros utilizamos lactulosa versus con rifaximirina en el tratamiento de estos pacientes para evitar la recurrencia de encefalopatía hepática? Simplemente porque en este mismo revisión sistemática nos evalúa, nos dice que existe menor recurrencia en este tratamiento de la encefalopatía hepática manifiesta con efectos adversos mucho menores, con una menor tasa de hospitalización asociada a la encefalopatía hepática y un menor tiempo hospitalario. Por eso preferimos utilizar el tratamiento combinado, aunque obviamente en términos de ahorro médico y de costos, podemos utilizar la lactulosa siendo equivalentes en el tratamiento. Y para finalizar, vamos a hablar 2 diapositivas adicionales para evaluar el papel de la albúmina en estos pacientes. ¿La albúmina podría tener algún papel en la prevención o el tratamiento de la encefalopatía hepática? Yo diría que sí. En este estudio que sale en 2019, este estudio de prevención, esto es una corte retrospectiva en donde evalúan el uso de albúmina versus no hacerlo en los pacientes con encefalopatía hepática. Y ustedes observan que la incidencia de encefalopatía hepática manifiesta y la muerte intrahospitalaria en estos pacientes es mucho menor en los pacientes que utilizan albúmina versus el control, siendo estadísticamente significativo. Y cuando hacen, ya no para la prevención, sino para el tratamiento de la encefalopatía hepática, también en pacientes hospitalizados, el uso de albúmina se asocia a una mejoría en la encefalopatía hepática y una disminución en la muerte intrahospitalaria en los pacientes que usaron albúmina versus los pacientes controles, en una forma estadísticamente significativa. Además, este grupo, que es de hecho chino, hace un metaanálisis y comparan el uso de albúmina versus el control en estos pacientes y se dan cuenta que en los pacientes, de respecto a la prevención, aunque hay una tendencia hacia que esta albúmina mejora o disminuye la mortalidad en estos pacientes, no es estadísticamente significativa, pero sí lo hace de una forma estadísticamente significativa cuando se hace el tratamiento de la encefalopatía hepática mínima. O sea, para la prevención podría tener beneficio, pero realmente para el tratamiento sí hay un claro beneficio en el uso de albúmina. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que albúmina es costosa, que realmente se va a traducir si la utilizamos en los pacientes con encefalopatía hepática en muchos costos para el sistema hospitalario y que eventualmente eso es una limitación para el tratamiento. Finalmente, ya para terminar nuestra charla, podemos concluir que la encefalopatía hepática es una enfermedad frecuente con alta mortalidad, que su fisiopatología es multifactorial y compleja y que eventualmente todavía nos falta mucho para entenderla, que la encefalopatía hepática se debe entender como un continuo encontrando pacientes con encefalopatía, digamos, hepática mínima, en donde el diagnóstico puede ser complejo, y pacientes con encefalopatía hepática manifiesta, donde el diagnóstico pues, puede ser mucho más fácil, ya viendo el paciente comatoso, pues digamos que no es el fin de nuestra profesión. Y el diagnóstico clínico de la enfermedad, digamos que tenemos que tener muy en cuenta que los médicos tenemos que centrarnos en buscar la encefalopatía hepática mínima para evitar el progreso de la encefalopatía hepática manifiesta, ya que incluyendo implicaciones médico-legales como los accidentes o las caídas en estos pacientes pueden traducirse en alta mortalidad para estos pacientes, y ya evaluamos que el tratamiento es amplio con una aceptable evidencia para todos los pacientes. Muchísimas gracias, espero que haya tratado de corresponder a la presentación. Los dejo con esta frase, en tiempos donde tenemos dificultades para todo, desde el COVID nos ha puesto en una situación importante, es tiempo para tener coraje y tomar decisiones que ayuden a nuestra comunidad a salir adelante en este tipo de dificultades. Muchísimas gracias.